Pero, como les dije la semana pasada, vamos a revisar unos conceptos que estábamos hablando y que quiero que quede claro, ¿ok? En primer lugar, Sofía. Señor. Ay, coño, te lo puse. ¿Qué es la transducción? Transducción es poner una secuencia de genes en una célula por medio de un vector retroviral. Creo que eso fue lo que se mencionó en la clase pasada. ¿Es así? Ah, ¿no? Sí, porque era diferente a lo que habíamos visto en la clase pasada, donde la transducción era cuando cambiaba de el ADN en ARN mensajero. Habíamos dicho que era diferente el concepto. Eso es en señalización. Ajá, señalización. El mismo concepto que ocurre en el citoplasma. Y cuando hablamos de transducción en biología molecular, La misma que vimos de señalización, no, es otra. no. ¿Y qué es la transfección, Joy? La Transfección. No, los conceptos que yo investigué fue diferenciación, reprogramación, que fue lo que solicitó, pero no, de esa no la noté. No voy a Marco, inventar. ¿qué es la transfección? Transfección. Esa no sé. ¿Tú la notas? Como, no, de verdad no sabría explicar. ¿Quién buscó qué transfección? No me recuerdo, era colocar los genes a través de un vector. No. Esa es la transducción. Esa es la transducción. Transfección. Es la introducción de ácidos nucleicos en células eucariotas para modificar su expresión génica. Simplemente Quitamos y ponemos. meter ARN o ADN en una célula. Quitar. ¿Ok? ¿Es quitar o es introducir? Porque Introducción No, de quitar, ácidos quitar, es nucleicos. introducir. Poner. Porque tú dijiste quitar. Y yo le paré. Poner. Introducción. Entonces yo lo que hago es, quiero que mi célula exprese un gen de interés y lo que hago es colocarlo adentro. Ahora, ¿cómo lo hago? Hay diferentes métodos. El método químico, que es que utilizan componentes que neutralizan las cargas negativas del ADN y así pueden... No sé si se ve bien. Estos componentes que neutralizan la carga negativa del ADN y así pueden entrar a la célula por medio de la membrana de la célula. ¿Okay? También tenemos, entre esto está, que lo vamos a ver mucho incluso en el laboratorio, la lipofección, que es que utilizan un lípido que se une al ADN y entonces este lípido entra, como la membrana es una bicapa lipídica, la membrana de la célula, se une, entra y libera el ADN adentro, o el ARN, ¿ok? Tenemos también el físico, que es emplear energía mecánica para provocar poros en la membrana y que se pueda introducir ese ADN. Y de eso van a escuchar mucho, la electroporación. ¿Okay? También está la microinyección o el bombardeo de microproyectiles, pero la electroporación es el más usado. Esto se hacía antes en el laboratorio, pero ahorita no lo hacemos. Bombardeo de electroproyectiles. Eso Sí. suena De otra microproyectiles. Debe ser algo de equipo que da una electricidad. Y finalmente, los virales, que es la utilización de un vector viral que contenga el ADN o el ARN, va a infectar la célula y va a liberar este contenido en el interior de la célula. ¿Okay?
Y eso es lo que se llama, lo que se nombra también como transducción, la utilización de vectores virales para introducir un material genético a la célula. ¿Okay? Y entonces tenemos el concepto de biología de transducción, que es la transferencia de ADN de una bacteria a otra, utilizando un virus. ¿Okay? Cuando un virus, sabes que no solamente existen virus para nosotros, sino también existen virus para las bacterias, que son los bacteriófagos. ¿Okay? Cuando un virus infecta una bacteria, extrae el material genético de esta, en algunos casos, y va e infecta a otra, se mueve para otra bacteria y libera este material. ¿Okay? Esto es lo que es la transducción. Y la transducción viral, que es la transducción que nosotros decimos en biología molecular, entonces es el proceso en el que se utiliza el virus para infectar células eucariotas, para introducir un material genético en células eucariotas. ¿Okay? Y eso es lo que también llamamos como infección. Entonces, todos estos conceptos los pueden escuchar en los artículos o en los libros, ¿okay? Pero es para que lo sepan. Otros conceptos que dijimos la semana pasada que íbamos a revisar eran el de transdiferenciación y de diferenciación. Aquí te permite dos. Vean por qué esto es importante. Porque ustedes van a leer artículos por un montón de vacunas, las vacunas de RNA mensajero. Ustedes van a oír por un montón, ya lo que ha dicho Diana de IPES, van a oír por un montón cómo se hacen monocitos que se comporten como células de vacunas o genes que se están administrando por estrés. Todos esos tienen que usar mecanismos de eso. ¿Sí? Fundamentalmente, ustedes van a oír mucho en humano el uso de adenovirus, pero son adenovirus especiales. Son adenovirus que no infectan, que no producen enfermedad. Y esos son usados para vacunar a la gente, para introducir un gen en alguna parte. Entonces, uno tiene que manejar estos conceptos porque de repente uno se encuentra manejando eso cuando uno dice cómo le pusieron el gen a esas células. ¿Sí? Entonces, toda una tecnología que hay y que hay que conocerla, ¿no? Incluso, bueno, lo que está diciendo el doctor, es todos estos virus que se utilizan como vectores virales, lo que llamamos los vectores virales, son virus modificados genéticamente para que puedan infectar, pero que no produzcan la patología. ¿Okay? Por ejemplo, ahí, ¿dónde está la electroporación? En los físicos. Vean, no. ¿Dónde está la lipofección? El primero. Allá. Vean, el premio Nobel de Medicina con las vacunas virales es una mujer que habla de la tecnología por los años 90 y pasan 15 o 20 años, pues no sabían cómo meter esos mensajeros. Para usar los mensajeros, meterlos y que sin que vaya al núcleo, hagan la proteína, se ponga y tenga la respuesta inmunitaria. Y lo que consiguieron finalmente fue un tipo de lípido, un tipo de envoltura lipídica que permitía meter el mensajero ahí, porque si no, se degradaba muy rápido. Y de ese cuenta, ese hallazgo fue un premio Nobel de Medicina, porque permitió usar esa tecnología y ahora hoy en día ustedes oyen hablar de vacunas de cáncer
usando esa tecnología. ¿Sí? Usando esa tecnología. Entonces uno tiene que estar al día con esto, porque hoy en día, yo no sé, o sea, si ustedes ven la revista más importante, Nature, Cell, Science, Cell Stem Cell, Nature Medicine, de la mitad de biología, de artículos que puedan salir de biología, todos son con una célula que ha sido transfectada, transducida y que está produciendo algo. Todos son eso. ¿Sí? Y dentro de estos métodos, el de lipofección es el más usado. Y que todavía en artículos científicos de renombre usan lipofección. Por supuesto, todo depende, como todos estos métodos, todo depende incluso a veces de las células que uno quiera. ¿Cuál es el más difícil de hacer de esos métodos? Todos. No, más difícil, no tanto como difícil, sino como que llevan más pasos la infección viral. ¿Qué? La viral. Pero todos son relativamente sencillos, todos se hacen en el laboratorio. Este lo hacemos en el laboratorio, aquel lo hacemos en el laboratorio. Y este también lo llegamos a Y este hacer por sí, porque teníamos el y este lo llegamos a hacer cuando teníamos el equipo. Y los reactivos para este, por ejemplo, son relativamente económicos, un solo reactivo. Y todo depende de las células que uno quiera transfectar, porque hay células que son más resistentes a lo que es la lipofección, no dejan que entre, entonces se usa electroporación y todo eso. Pero el más usado, como el más popular, es la lipofección. Se usa muchísimo. Y por ejemplo, cuando uno hace transducción viral, uno lo primero que hace es, tiene el vector viral, lo que nos llama un vector viral, que es toda la maquinaria del virus para que pueda replicarse y pueda producirse con el ADN de interés. ¿Okay? Esto se compra, también se puede producir en el laboratorio. Y uno transfecta unas células que son especiales para que se produzca el virión. ¿Okay? Ahí uno transfecta, usa lipofectamina, ¿verdad? Y luego, cuando se producen los viriones, estos salen al medio de cultivo. ¿Okay? Entonces uno lo que agarra es ese medio de cultivo y lo coloca con las células que uno quiere que tengan el gen. Y transduce. ¿Por qué transduce? Porque uno agarra los viriones y hacen que infecten a esa célula. ¿Sí El primer paso es hacer la generación de los viriones. El primer paso es la generación de los por viriones. transfección. O transfección. ¿Por qué? Porque tenemos el vector viral que necesitamos todo el virus completo, ¿okay? Que ya es modificado para que no sea patógeno. Y una vez que producimos los virus como tal, entonces uno lo que hace es transducir, infectar una célula, la célula de interés. ¿Okay? Ya, ahí no me había dado cuenta, ya está. CAR T-cells es una parte importante en medicina, en cáncer y en enfermedades autoinmunes. Las células CD34 deben ser células de médula ósea. Se hace con estas técnicas, se corrige el gen más otra técnica y se cura enfermedades genéticas, por ejemplo, anemia drepanocítica. Las células NK pueden uno hacerlas tipo CAR-NK para que vayan directamente mellando. Entonces es una medicina altamente costosa, pero tremendamente efectiva. Entonces uno dice, wow, esto cuesta $120,000 este tratamiento. ¿Cuánto inviertes tú? ¿Verdad? ¿Cuánto inviertes tú en ese paciente con cáncer, ¿no? O en ese paciente con anemia drepanocítica? En este momento, todos los artículos, todos los trabajos que se hagan usando estas técnicas para transferir
producir células y son aplicados en enfermedades, todos están siendo publicados. Todos son publicados y en las mejores revistas del mundo. Y aquí es bueno saber, no hay que estar en Estados Unidos para hacer estas técnicas. Sí, aquí en Venezuela se hacen, que se dejan de hacer porque, bueno, de repente no hay dinero para comprar los reactivos porque son más caros, pero aquí en Venezuela se hace, no es nada del otro mundo. Y en el laboratorio. Ok, entonces ya habíamos revisado esto, entonces vamos a ver lo que es de diferenciación y transdiferenciación. ¿Qué es transdiferenciación? Por ejemplo, si es una célula hematopoyética, llevarla a una del sistema nervioso, de otra estirpe. Una progenitora no forma la estirpe que le Pero cuando corresponde, dice sino otra. llevarla, ¿cómo? Es inducirla a que se diferencien en lo que ya no está programado. Es cuando una célula, es parecido, cuando una célula ya tiene un linaje específico, ¿ok? Y, por ejemplo, un fibroblasto de piel, la podemos llevar, la podemos transformar o reprogramar, mejor dicho, en una neurona. Esto a través de factores de crecimiento o eso. Eso es trans... ¿Solo la podemos hacer de esa forma? No, bueno, hay varios métodos. Pero ese es el concepto, es cambiar el linaje sin llevar la Pero célula solamente madre. manipulándola podemos hacer que ella se transdiferencie. No, ella lo puede hacer Fisiológicamente. Naturalmente. ella lo puede hacer naturalmente. Ujú. Y la de diferenciación, Es cuando tenemos que llevar, o sea, esta célula con un linaje específico tiene que llevar a célula madre, ¿ok? Es decir, se inmadura o se revierte el proceso de diferenciación. Entonces, bueno, yo quería que tuvieran esos conceptos claros, porque la semana pasada estábamos hablando y veían todo así como qué era. Y porque siempre lo vamos a leer en todos los artículos, ahí se habla de estos conceptos. Y la transdiferenciación y la diferenciación se hace de forma fisiológica, es decir, que lo puede hacer el cerebro humano, a diferencia de la reprogramación. La reprogramación que es se hace algo que se en- hace No de forma fisiológica. Ok, sería como que En un En con el su organismo. En el- con o sea, su se hace- equipamiento, con sí, todo que tú lo- lo manipules, Ok. pero cuando tiene que ocurrir algo ya. Bueno, por ejemplo, en la salamandra y en el corazón de pez cebra sí se hace la desdiferenciación. Eso es lo que... No, durante el desarrollo nosotros Ah, también. también. No, pero en forma para En una regenerar se lo herida, hacen. nosotros tenemos. pero tiene que haber una herida. Claro. Ajá. Sí, claro, por eso, para que Alguna empiece a crecer la un cola. ¿verdad? tejido, se da el hecho y lo importante es que está regulado. Una vez que la célula se diferencia para diferenciarse en otras células, porque se necesita y entonces luego eso se detiene. ¿Sí? Pero eso no es fisiológico. Y acuérdense que en cáncer, En cáncer. una de las Pasa cuestiones que más se habla es los procesos de diferenciación, ¿sí? Que hace que las células se transformen. Pero ya va, esta desdiferenciación no necesariamente es a una célula madre. No, inmadura. No, es se- por ahí, es que exacto. No se inmadura. Ah, O sea, exacto, pierde. no a célula madre. Echa para atrás. Ajá, O sea, se lo que inmadura. hace- Echa para atrás unos pasos, no es que se vuelve embrionaria. Por eso lo digo. Eso debe Ojalá. estar claro. Es ir para atrás. Que era lo que yo decía la semana pasada cuando les explicaba La esto. subida, nada. Que antes se creía que todo era de un solo canal. Si tú ibas a diferenciarte de una célula, ahí ibas por ese canal y no podías pasar. Sin embargo, ahora se sabe que la célula, vamos a decir, puede brincar estas cimas para convertirse en otra célula. Todo depende del nicho y todo depende de la Y de necesidad la señal. La señal que pasa. la vía y no. Sí. Bueno, yo cuando en la clase pasada les había explicado lo que era, cómo se hacían las IPS, yo siempre les hablaba de vectores retrovirales, que porque eso fue lo que usó Yamanaka en su protocolo, ¿ok? Sin embargo, por todo lo que conlleva
introducir un vector retroviral en una célula, a pesar de que están modificados, no son patogénicos, etc. También se han buscado otras alternativas para poder realizar esta reprogramación. Además de los vectores retrovirales, se han utilizado mucho los vectores lentivirales, pero más o menos tienen la misma dinámica que los retrovirales. Y ahora se buscan vectores, después se encontraron o se empezaron a utilizar vectores virales, pero que no se integran al genoma de la célula, ¿ok? Como lo que es los virus Sendai, los adenovirus y los adenovirus asociados. ¿Okay? Y también buscando no utilizar un vector viral, se han buscado otros métodos de reprogramación que no sean virales, de los cuales también tenemos métodos integrativos, o sea que la partícula se integra al genoma, y métodos no integrativos. Fíjense que aquí, ahora que les acabo de explicar lo que es la lipofección y la electroporación, como por ejemplo estos integrativos que son los transposones, se insertan o se meten en la célula de interés por lipofección o electroporación. Y por ejemplo, los microRN por lipofección. ¿Okay? Son vías o procesos fáciles para poder introducir esto a la célula. ¿Okay? Pero tú, Omar, ahí está el premio Nobel de Medicina, y los no integrativos, los RNA mensajeros. ¿Tú entiendes cómo funcionan? ¿Cómo funciona eso en una célula? Ahí va una secuencia y ahí sale una proteína. Sí, claro, se sustituye un fragmento específico por otro. En el integrativo, donde está el tramposón, ¿verdad? No, en el no integrativo, ¿cómo funciona eso? ¿Tú la agarras, Génesis? Pregunte. Luis, ¿tú la agarras? No. Sofía. Los vectores episomales sí no los he visto, pero imagino que los ARN mensajeros sintéticos, ellos irían entonces, los ponen en el citoplasma, irían directamente al ribosoma a crear la proteína sin pasar por el núcleo. Ese sería el Muy objetivo. bien. Esa es la base. Esa Exacto. es la base. Y esa es otra de las aplicaciones que, dense cuenta, para hacer vacunas se podían echar de 10 a 15 años. Y con eso, en una semana ya se tiene la vacuna. Lo único que hay que saber es cuál es el epítope, la secuencia, se sintetiza y ya tienes eso. Y eso sirve para cáncer, para vacuna, para todo lo que ustedes quieran. Ya no tiene que ir al núcleo. Va directamente al ribosoma y en el ribosoma recibe la señal, esta es la proteína que yo tengo que hacer, y sale del ribosoma la proteína. Y se pone en la membrana o se secreta. Entonces, gran cantidad de las vacunas de cáncer, que hoy ustedes están viendo que están en prueba, otras se están usando, son eso, ¿no? Y es, una vez que uno entiende eso y tiene la gente que mueve eso, tampoco no es nada del otro mundo. Ok, entonces vamos a ver un poquito acerca de como las características de cada uno de estos métodos. Y aquí tenemos, por ejemplo, en lo que son la reprogramación viral con virus no integrativos. Ya vimos que tenemos la célula, tenemos el virus que infecta a esta célula y que la convierte en IPS. ¿Okay? Entonces tenemos lo que son los virus Sendai, los adenovirus y los virus adenoasociados. Y en el caso del virus Sendai es importante que este tiene amplio tropismo, o sea que infecta muchos tipos celulares, por eso es utilizado.
El adenovirus, por ejemplo, tiene una rápida eliminación cuando la célula empieza a dividirse, y los virus adeno asociados son los que se han utilizado en más de 100 protocolos clínicos. Después de los retrovirales, los virus adeno asociados son los que más se han utilizado actualmente, ¿ok? Sin embargo, necesita como que transducir continuamente para poder mantener esta reprogramación celular. Y como les había dicho también en la clase pasada, uno de los aspectos por los cuales se estaban buscando nuevos métodos de reprogramación era aumentar la eficiencia de lo que era la reprogramación retroviral. Sin embargo, a pesar de que muchos son más eficientes, por ejemplo el Sendai, son un poco más eficientes que lo que son los virus retrovirales, todavía esta eficiencia de reprogramación es baja, ¿okay? En el caso de los no virales, no integrativos, tenemos la transfección de ARN mensajero, la infección o transfección de microARNs y estos transposones, que estos son un protocolo donde se emplea una enzima, ¿ok? Para poder insertar el gen en la célula. En el caso de la transfección de ARN mensajero se necesita diariamente añadir ARN mensajero para poder mantener la célula, pero la eficiencia de programación, claro, al estar todo constantemente, la eficiencia de reprogramación es considerablemente alta, a pesar de que uno lo vea, el 1.4% es nada, de lo que uno tiene de los vectores virales, esta es una eficiencia de programación muy buena. ¿Okay? ¿Qué otra cosa les quería decir? Por ejemplo, con los transposones y estos solo se requiere una transfección. Y por supuesto, todos tienen sus pros y sus contras, y dependiendo de lo que la persona quiera hacer o de la célula que se quiere modificar, se quiere convertir a IPS, o de cómo se quiera producir, es que uno elige el método, y a veces por supuesto también de lo que uno tenga en el laboratorio y de la accesibilidad que uno tenga de los métodos. ¿Okay? Cuando hablamos de reprogramación no viral, no integrativa, entonces tenemos lo que son los vectores episomales, que tienen una muy baja eficiencia, los vectores minicirculares, que también tienen una muy baja eficiencia, las proteínas, que me estaban preguntando cuando llegamos por ellas, tienen también muy baja eficiencia, y desde el año 2013, desde que se generaron las células embrionarias de ratón, y por supuesto después las humanas, siempre se ha buscado componentes que ayuden a mantener esa autorrenovación e indiferenciación en cultivo, ¿ok? Siempre lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Usábamos el LIF, usábamos el FGF, todo eso. Además de eso, en el transcurso de estos años, se ha buscado otras moléculas, otros compuestos que ayuden a mantener ese estado indiferenciado de la célula madre embrionaria en el cultivo. Y en esa búsqueda de esos compuestos, entonces, lo que se pensó es, si tenemos los compuestos que activan otras señales, activan vías de señalización, inhiben o factores de diferenciación, etc., ¿por qué no usarlos como métodos de reprogramación? ¿Okay? Y entonces es cuando viene lo que es la reprogramación por inducción química, que a pesar de que se viene trabajando desde el 2013 aproximadamente, hasta hace poco fue que se publicó un protocolo, era un solo paciente, donde se hizo IPS por inducción química para el tratamiento de diabetes. ¿Okay?
Sin embargo, también tiene, a pesar de que es muy seguro porque ya no necesitas ni ARN mensajero, ni proteínas, ni vectores virales, nada, también la eficiencia es relativamente baja. Sin embargo, como yo les dije la otra vez, si tú tienes en todo ese cultivo una célula IPS, ya la tienes toda. Con que tú tengas una, lo tienes. Entonces, bueno, todos estos compuestos que se han encontrado a través de todos los estudios durante estos años, son compuestos que afectan ya sea la recepción de la señal, las vías de señalizaciones intracisoplasmáticas, afectan factores de transcripción que lleven a la diferenciación, partes de lo que es las histonas, episomales, etc. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos que, bueno, afectan receptores de membrana, canales de iones, transportadores, quinasas, receptores nucleares, reguladores epigenéticos, todos los que favorezcan la diferenciación van a ser inhibidos por estos compuestos. Entonces, lo que yo les decía era que, a pesar de que en el 2013, desde el 2013 se empieza... Devuélvete un momentito. Dice, bueno, todo esto es una industria de mucho dinero y en constante cambio, ¿no? Se piensa que esta gente que ganó otro premio Nobel de Medicina con la predicción de las estructuras terciarias de proteínas. Hubo un tipo que creo que desde el 2002 o el 2012 está diseñando nuevas proteínas que no existen en la naturaleza. Y entonces lo que hay que decirle al programa, ¿qué necesita una proteína para entrar? Tal secuencia. ¿Qué necesita una proteína para ser endocitada? Tal secuencia. ¿Qué necesita una proteína para ser clivada y exponer solo un fragmento? Tal secuencia. Y se hace esa proteína que no existe en la naturaleza. Y entonces eso hace que todo esto, por ejemplo en el caso de células dendríticas, tú metas ahí las proteínas tranquilamente y ya tú sabes qué va a exponer, porque lo que se va a exponer es lo que, según el diseño de la proteína, los individuos lo logran químicamente, ¿no? Ponen la secuencia y después eso lo hace. Y como eso, todos estos, ayer estaba leyendo de que hay un llamado mundial a regular, a hacer estas proteínas, porque está muy bonito, porque estamos hablando aquí de enfermedad y todo eso, es para curar. Pero eso quizás ya ha sido hecho para la guerra. Ahora imagínense ustedes que yo creo una proteína que tiene la parte de la secuencia del virus dengue. Por lo tanto es la que permite infectar a un mosquito. Y yo le diseño ahí una secuencia del virus ébola, que es la que produce la hemorragia. Entonces, yo hago esa proteína que no existe. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es, en vez de lanzar drones que ahora cuestan $1,000, $5,000, ahora yo agarro los mosquitos, ¿no? Y suelto millones de mosquitos. Pero eso seguramente, eso ya en el medio, yo le decía en el Medio Oriente ya quizás ha sido usado en la guerra, y ya se sabrá, ¿verdad? Pero cuando llega ese aviso, es que están usando estas tecnologías para hacer cosas no tan buenas. No se deben hacer. Son armas de doble filo, pues. Te pueden hacer cosas buenas, Pero también te pueden hacer muy Claro, tú lanzas un mojote de zancudos a ese sitio y eso después migra. Claro. como Y las mutaciones no desarrollan, Mutan, ajá. son no controlados.
Ya solamente que no existan en la naturaleza, ya eso dice. El simple hecho de La modificar religión. algo, Sí, ya ya un riesgo. es un riesgo bastante. Fíjense, ahorita que estaban mencionando, fíjense que entre las señales de transducción tenemos la señal de WNT, que hablamos de ella, la de MAP quinasas, Notch. Esta molécula ROC, nosotros la usamos, es un inhibidor, nosotros la usamos en el cultivo de las IPS para que mantenga su indiferenciación. O sea que incluso hay moléculas de estas que se usan ya normalmente en el laboratorio. Otras, por supuesto, son nuevas y hay que comprarlas, pero muchas se usan ya en el laboratorio de manera común. Y se han empleado entonces, como ya se sabe su función y que tiene una función importante en todo lo que es la señalización, la producción de factores o inhibición de factores, etc., ya se usan para estos métodos. Y por supuesto, hay un montón de combinaciones de estas moléculas, vamos a decir de cócteles, para poder hacer las IPS. Han probado cualquier cantidad de combinaciones, unas más, otras menos, para poder realizar las IPS por medio de esta reprogramación. O sea que no es una sola molécula. No, tiene que ser varias. No es que yo voy a hasta inhibir la señalización de LIF y ya, y ahí ya tengo, no, son varias. Yo tengo que inhibir una señalización, inhibir algo en el núcleo, o sea, tengo un cóctel de moléculas para poder realizar las IPS. Y bueno, ya más o menos se sabe, y por supuesto, así como con los factores de transcripción, se sabe que son OXOX, KLF4 y CEMIC, pero empiezan ya también a jugar, han hecho IPS con solo OX3, 4 y SOX, ¿okay? Ayudados con otros métodos, ¿no? Pero se ha podido realizar, hasta para poder quitarse algunos factores, para poder quitar el CEMIC. Se han incluido, por ejemplo, en humanos el LIN28, o sea, se han hecho también como cócteles de factores de transcripción para ver si se mejora la eficiencia, si se pueden quitar, por ejemplo, CEMIC, KLF4, ¿ok? Entonces, bueno, como les venía diciendo, en el 2024 es cuando sale este artículo publicado, en donde generan IPS, islotes derivados de IPS para poder tratar a un paciente con diabetes tipo 1. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Toman tejido adiposo del paciente, esto lo hicieron con tejido adiposo, esto debe ser mesenquimal, mesenquimal es el tejido adiposo. Hacen la reprogramación química con el cóctel de moléculas que ellos decidieron. Una vez que tienen las IPS, generan, las diferencian a los islotes y lo colocan en el área abdominal, y ellos ven que luego de un año, ven cómo la dependencia a insulina, ya a los 75 días, el paciente deja de recibir insulina. Y por supuesto le hacen su seguimiento por un año, incluso por más, y ven que mantiene esa independencia a lo que es la insulina. Hay una disminución en la hemoglobina glicosilada, y eso no me acuerdo qué era. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, miren el cóctel de factores que utilizaron. Wow. Así son todos los artículos de inducción química. Pero estos factores se utilizan en etapas. En una primera etapa utilizo este cóctel, para una segunda etapa utilizo este cóctel y para otra este cóctel. ¿Qué es lo que pasa con estos cócteles? En esta primera etapa yo empiezo la indiferenciación, voy pasando por diferentes estadios hasta llegar a lo que es la IPS, o un tipo de célula madre embrionaria. Entonces, fíjense que, en primer lugar, bueno, tienen la célula diferenciada. En los primeros días colocan un cóctel y llevan estas células a unas células a una morfología de células tipo epitelial. Luego cambian el cóctel, llevan
las células a una morfología, lo que ellos llaman intermediario plástico, cambian el cóctel y llevan las células a esta morfología que llaman tipo CEN, ya después les digo qué, y finalmente obtienen las IPS. Y se dan cuenta que en esta etapa, lo que ellos llaman intermediario plástico, encuentran estos factores de transcripción. Y se dan cuenta que estos factores de transcripción son los mismos que expresan el ajolote cuando está formando la blastema para la regeneración de la extremidad. Y son los mismos factores que en el desarrollo embrionario nosotros tenemos para formar la extremidad. ¿Okay? Y estas células tipo CEN ellas aumentan los niveles de fosforilación oxidativa, o sea que empieza como el metabolismo a acelerarse aquí. ¿Okay? En esta etapa ya para pasar a IPS. Entonces, cuando Devuélvete un momentito. ya va. Dense cuenta donde está lo verde, los factores. Por eso es que menos mal que esto no lo maneja mucha gente. Porque hay mucha gente que no tiene escrúpulos y puede hacer cualquier cosa para, y después con que le salgan 20% de células de islote, ellos inyectan. ¿Sí? Y no sabes que lo que tú estás poniendo ahí puede tener una capacidad de diferenciación bárbara. ¿Sí? Por eso es que cuando se hacen estos artículos, se presentan estos artículos, una de las fases más, no es difícil, pero es plata y tiempo, es demostrar que no te queda una célula pluripotente, no te queda una, por eso que está ahí. Ok, entonces a futuro lo que se piensa con estas IPS es, bueno, simplemente si yo genero un cóctel más específico de moléculas, yo puedo hacer una reprogramación in vivo. ¿Ok? Pero también puedo seguir con mi reprogramación ex vivo, que es tomar las células diferenciadas del paciente, manipularlas en el laboratorio, demostrar que son, diferenciarlas, demostrarlo en verdad que son las células que yo quiero y volverlas a colocar en el paciente. Porque incluso esto de reprogramación química in vivo también se piensa con los factores de Yamanaka. Reprogramación in vivo para todo lo que es rejuvenecimiento y eso. ¿Okay? Ya se está haciendo. Y ya se está haciendo. Incluso este año, Yamanaka, por los 20 años de las IPS, sacó un editorial. Y él habla, o el último párrafo, un párrafo grandecito de rejuvenecimiento. Ese artículo se lo voy a pasar, yo lo tengo ahí, se me olvidó pasárselo, son los 20 años de ese descubrimiento. Y él hace toda una historia de lo que ha significado esto. Y al final él habla de lo que es rejuvenecimiento. Pero no rejuvenecimiento, por supuesto que se quiere rejuvenecimiento Estético. volverse joven, ¿no? Pero lo que habla es como rejuvenecimiento para poder quitarse enfermedades degenerativas, poder eliminar toda esta parte, ¿ok? Y por supuesto vivir más, o sea, tener una vida más larga, que es lo que todo el mundo está buscando. Quiero ser semilla en este mundo. Es que dense cuenta. Si yo te pregunto algo, Entonces ahora empieza en la actualidad eso es la sobrepoblación. se ha demostrado que el rejuvenecimiento celular se puede dar. Rejuveneciendo celular. Sí, claro. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, con la reprogramación se está Eso es haciendo rejuvenecimiento celular.
Ahora, de que la mujer o el Con tipo la se quiera piel, poner ¿verdad? bonito es otra cosa. Con el Es ácido otra hialurónico. cosa. Si usted llega golpeado a los 40 años, usted llegó golpeado. Lo que se trata es de que si yo tengo un proceso degenerativo en hígado, en riñón, en hígado, yo pueda hacer una reprogramación en el tejido. ¿Sí? Y eso tiene que ser muy dirigido, porque si yo inyecto esos factores, por ahí hay una mujer multimillonaria que tiene, ella dice, la mujer se ve, en fotos se ve, suponte tú que yo no sé, tendrá 40, 45 años, la mujer aparenta 30 años. Pero hay que ver, o sea, nadie le para. Tiene plata y está loca, ¿no? Son dos cosas muy peligrosas. Entonces, la mujer dice que ella se inyecta los factores de Yamanaka y nadie le cree, ¿no? Pero ya la FDA, no sé si les conversamos, autorizó el uso para rejuvenecimiento de células ganglionares en pacientes que tienen degeneración macular o algún otro proceso de alteración en retina, y se va a hacer eso, ¿no? Entonces, todo el mundo está observando eso porque si eso sale de ahí y reprograma otros tejidos, el peligro puede ser grande. Pero yo viendo cómo cada día que uno lee artículos, cómo avanza esto y muchas otras cosas, yo sí creo que vamos para allá, que yo pueda rejuvenecer celularmente el tejido osteomuscular, por ejemplo. Si yo sé cómo dirigir eso ahí, y eso va solo allá, no habría problema. Son nanomoléculas que pasan cualquier barrera, ¿no? Pero mientras eso no se para demostrar eso, y acuérdense que con que salga un caso, se no va otro. Y esto, dense cuenta, esto avance, es lo que hace que ningún sistema regulatorio, ya lo más avanzado, FDA, EMA, los españoles y los brasileños, puedan seguirle el paso a esto. Porque en un día ya te plantean una discusión bioética. Y por eso es que si la gente no está preparada para discutir este tema, no se meta a discutir este tema, ¿sí? Porque son cambios que más que el riesgo, el otro, la religión, la filosofía, la política, todas estas cosas, es el hecho de que puede cambiarle la vida al paciente, ¿no? Entonces, no hay sistema regulatorio ni normas bioéticas que día a día tengan esto ahí. Aquí en Venezuela, en el 2010, cuando nosotros pusimos la terapia celular, hubo gente de ese comité bioético que dijo, no se metan en eso. Eso es mucho riesgo. Bueno, más que tú me adviertas eso, tú sabes de biología, porque si tú no sabes de biología no puedes sentarte ahí. Se supone que los que hacen esto tienen experiencia y tienen justificaciones y publicaciones, qué sé yo, para hacer esas cosas, ¿no? Tampoco es que como uno le dice, dame la célula que yo se la pongo al paciente, no, eso no hace. Y por supuesto también una de las búsquedas de poder hacer lo que es la reprogramación in vivo es eliminar todo lo que es la manipulación ex vivo, ¿no? Toda lo que es la manipulación en el laboratorio también es un aspecto, ¿okay? Entonces, bueno, tenemos la reprogramación clásica, que es con los factores de Yamanaka, por cualquiera de las vías de reprogramación que queramos. Y tenemos ahora lo que es la reprogramación química. Las dos llevan a una célula diferenciada, a una célula IPS tipo célula madre embrionaria, con los factores de Yamanaka, como les he dicho, se han usado los 4 factores, se han usado los 4 más otros, e incluso se han quitado factores para poder hacer las IPS y se ha logrado.
¿ok? Pero siempre conservando OC y SOC, los principales. Y igualmente con la reprogramación química, que es diferentes tipos de cócteles en las diferentes etapas para poder reprogramar. Las diferencias que hay entre estas dos, además de lo que son los factores, que no llama tanto, o sea, no les llama tanto la atención a la comunidad científica, es que con los factores de Yamanaka se crean intermediarios similares a lo que es las células que se generan en la estría primitiva en el desarrollo embrionario. Y con la química se van generando intermediarios tipo endodermo extraembrionario. Lo que se dice es que, bueno, que a pesar de esta diferencia, las dos dan lo mismo, se llega a la IPS, pero todavía no se sabe si esta diferencia de intermediarios puede generar cualquier efecto secundario o puede ser dañina o no, ¿ok? Eso todavía no. Y esa es la razón por la cual yo diría que es hasta imposible que se aprueben unas IPS con un protocolo estándar, porque si en nuestro laboratorio nos va bien con la de arriba, usamos la de arriba. Si en tu laboratorio les va bien con la de abajo, les va bien con... El asunto es que el producto final haga lo que tiene que hacer y hacia allá se está yendo, ¿no? Es como las mesenquimales, que a nosotros nos digan que para ser aprobadas internacionalmente tienen que hacer este tipo de método, no lo vamos a aceptar, porque en nuestras manos funciona mejor Lo importante es el producto final de ese medicamento que son en este caso las IPS. Claro, pero el problema ahí es que entra la parte reguladora y te empieza, que es una de las principales críticas, por lo menos con mesenquimales, que esas diferentes metodologías evitan una estandarización y entonces es difícil poder comparar los resultados producto de esas diferentes metodologías. Esa es una de las principales críticas de las agencias reguladoras. Pero si tú curas la diabetes con IPS generadas por medios químicos, ya tienes 1000 pacientes. Esa es. Y bueno, el caso de diabetes es el típico. Ustedes vieron un artículo publicado en Cell que era un solo caso. Wow, cómo me llueven a mí gente que me manda, mira, ya están curando en la China IPS. Gente que está metida en el ambiente de biología, medicina, o gente que no, porque lo leen. No, fue un solo caso con método químico. 6 meses después, los gringos publican 12 o 16 pacientes por el método Yamanaka y muestran los mismos resultados. Entonces, ¿cuál es el mejor? Si los chinos tuvieran hoy 100 casos y 100 casos, ahí la FDA va a hacer lo que hizo nuestro bendito plasma rico en plaquetas. La FDA aprueba el uso del PRP siempre y cuando se hagan bajo las normas de buena práctica de manufactura. Y dice, queda a criterio del médico usarla donde le parezca a él. Entonces los traumatólogos dicen, a mí me va bien en los huesos, los ginecólogos dicen, a mí me va bien en vagina, esteticista, a mí me va bien en las arrugas, pero la FDA no está diciendo que se use en tal cosa. Si usted prepara un plasma rico en plaquetas, siguiendo práctica de buena manufactura, es decir, si usted trabaja para hacer una buena práctica de buena manufactura, es como preparar un plasma no lo preparan en una sala blanca.
en una sala blanca, pero sí lo preparan con todo un equipamiento y un sistema estandarizado. Un sistema cerrado. Un sistema cerrado que bueno. Entonces, así llegará a ser esto, ¿no? Hacia allá va esto porque no le van a poder decir a los chinos, no usen los factores químicos, sino el de los gringos, usen. Y todavía no hay protocolos clínicos generando IPS con estos factores químicos. Estaba revisando y no salen. O usan vectores virales o usan otros de los que hablamos de integrativos, pero químicos todavía no hay protocolos clínicos. Por lo menos en la base de datos de NIH. No busqué bases de datos asiáticas, ni europeas, ni nada. En la base de datos de NIH. Porque por lo general todo el que hace un protocolo clínico hacia Europa también lo registra en esta base de datos. No siempre, pero por lo general lo hace. Entonces, bueno, un poquito el resumen dentro de los métodos de reprogramación más utilizados o más emblemáticos. Por supuesto tenemos la transferencia nuclear, que incluso ahorita hay protocolos clínicos utilizando transferencia nuclear. Tenemos lo que es la reprogramación con los factores de Yamanaka, y desde el 2013 tenemos lo que son la reprogramación química. Todo esto, bueno, dependiendo por supuesto, como ya hemos hablado, de qué es lo que uno quiera, el laboratorio, la accesibilidad de los reactivos, etc. Uno decide qué método es el que más le conviene o con el que mejor trabaja o el que mejor le va. Ahora bien, se inventaron las IPS, 2006 ratón, 2007 humanos, y en el 2014 sale que fue el primer reporte en un artículo científico, de la creación de células de IPS de un ratón para poder curar anemia drepanocítica. Entonces, simplemente, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Tomaron las células diferenciadas del torrente sanguíneo, tomaron las células de piel del ratón, las reprogramaron con los factores de Yamanaka, hicieron IPS, hicieron la corrección genética para la anemia drepanocítica, y entonces tomaron estas células y las inyectaron en un ratón con anemia drepanocítica y vieron que el ratón se recuperaba. Con CRISPR. No, esto no fue con CRISPR. Esto fue, no me acuerdo con qué cómo hicieron la corrección, pero no fue con CRISPR. Entonces, bueno, esto fue como el primero, y esto se quedó así, y nadie todavía sacaba un protocolo clínico para IPS. Por supuesto, estaban las IPS todavía andando y viendo qué metodología funcionaba mejor. Y no es sino hasta ese mismo año entonces que los japoneses sacan el primer protocolo clínico experimental de la realización de epitelio pigmentado de retina derivado de IPS para tratar la degeneración macular AMD. Ahora se me olvidó, ¿cómo es que? Degeneración macular relacionada con la edad. Con la edad. Es la que puede ser seca y húmeda, ¿no? Sí, pero no, yo decía seca, húmeda, no relacionada con la edad. Entonces, simplemente, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos tomaron células, eran 4 pacientes que tenían para este protocolo. Este es como el protocolo del primer paciente. Ellos tomaron células de fibroblastos de piel de la paciente, las convirtieron en IPS, las diferenciaron a las células del epitelio pigmentado de la retina, hicieron unas
láminas de estas células. Esto es a mayor aumento en el microscopio, y esto se colocó en la retina. Entonces, bueno, era para degeneración macular relacionada con la edad. Aquí está como un gráfico de cómo es que se ve ese tejido, esa retina en ese momento. Y como yo les dije, bueno, tomaron las células, esto duró entre 8 y 10 meses hacer lo que eran las IPS, de un día para otro. Y luego retiran todo lo que es el segmento que está dañado y colocan este parche. Ellos hicieron la primera paciente, eran células IPS autólogas. Ellos hicieron la primera paciente y la iban evaluando, y como vieron que no había todavía efectos secundarios, empezaron el segundo paciente. Cuando empezaron el segundo paciente, estaban haciendo las evaluaciones de lo que eran los cariotipos de las células, mutaciones y todo eso. Encuentran mutaciones en esas células y ahí pararon ese protocolo. Y entonces ahí lo que se hizo una revisión, y lo que se decidió en ese momento fue que los próximos pacientes que iban a ser con células halogénicas. Y en este momento es cuando empieza en Japón todo lo que es el boom de hacer el banco de células IPS. Ellos todavía no tenían unas regulaciones bien afianzadas, y empiezan a hacer todo lo que son las regulaciones o hacerlas mejor. Y los resultados de esto, por lo menos de esta señora, es que no prosiguió la patología, o sea, ella ya no veía igualito. No prosiguió la patología, pero tampoco hubo una mejora significativa de lo que era la restauración de la visión. ¿Okay? El artículo original creo que es de New England, que publica Yamanaka. No, pero ese de New England, estos son los resultados de la médico. Ah, que los dos publican, bueno. Pero Yamanaka, él hace como una no es una revisión, pero pone todo, pero Un recuento histórico. como un recuento, ¿no? Porque ahí no está Yamanaka. Sí, ahí no está Yamanaka. Está en No, pero sí lo nombran. el otro. Sí lo nombran El al postdoc, final. ¿no? Que era su La postdoc. que era postdoc, Takahashi. 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 Pues yo creo que el artículo original creo que es de los dos en New England. Vean, aceptar la Comisión de Bioética, el consentimiento informado y el protocolo, pasó como un año. Y la señora estaba ahí, era una señora setentona alta. Y apenas lo hicieron, ellos iniciaron el protocolo, ¿no? de esto. Y nosotros queremos hacer esto. Y creo que lo vamos a hacer. Pero como nosotros no tenemos billete, entonces hay que ideársela, pero no. Ojalá ustedes consigan el libro, la biografía de Ramón y Cajal, léanla. Es un librazo. Para que vean lo que es pelando, pero con cerebro. Pelando, pero con cerebro. Hoy en día, muchos de los protocolos clínicos piden células ya hechas, que tienen grado clínico, y las entregan. Y ya tú te quitas todo esto. Había leído, por ejemplo, la ATCC, creo que tiene estromal mesenquimales, todo eso, igual como las colonias bacterianas purificadas. Creo que se llama ATCC. Sí, nosotros ahí pedimos, pero yo no sé si tiene IPS grado clínico. Pero hay bancos que los Creo que no, esos son Hay bancos que lo tienen, entonces si lo bancos tienen, medio tú lo privados. tienes ¿no? y ya te Compañía- quitaste de encima que si los chinos y los gringos consumen todos los días. Si tú consigues eso, ya lo siguiente es un protocolo de laboratorio, hacer las láminas esas. Y yo decía, oye, ¿cómo se inyectará eso? Entonces le pregunté una vez a un retinólogo y me dijo, vale, eso es sencillo, nosotros inyectamos continuamente en retina anti-VEGF y esas cosas, las ponemos en retina, o sea, eso no es nada. Ah, bueno,
yo pensando que era, y después me metió a ver, lo he visto a ellos en algunos videos que me mandan, o sí, para ellos esto es una tontería. ¿Sí? Y entonces, ese es uno de los protocolos que nosotros tenemos pensado hacer. Si ustedes revisan la base de datos de los clinical trials, cuando uno empieza a ver, ya sea de embrionarias, si pones pluripotentes, salen embrionarias de IPS. Y si uno revisa los protocolos, incluso protocolos de diferentes países y diferentes instituciones que no tienen nada que ver una con la otra, sale un mismo código de embrionarias o un mismo código de IPS. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué lo mismo? Y esas son las IPS o embrionarias que son de grado clínico, que vienen de un banco específico y las que ya están como establecidas para usar. Entonces uno lo que hace es, se compran, se piden, se compran y se trabaja con esa celda. Te eliminas todo lo que es el proceso de hacerlas y Porque eso no solamente somos nosotros que estamos pelando, sino eso también lo hace gente que tiene billetes. Claro, porque porque te ahorras tiempo. un protocolo empezado desde cero. Y el grado de éxito, el grado, no crean que la vamos a obtener, es un trabajito. No, y esos porcentajes de eficiencia que son tan bajos. Por eso yo les digo, si uno encuentra una, ahí ya está feliz. O sea, porque de verdad sí cuesta. O sea, cuesta verlas, cuesta obtenerlas. Y después, por supuesto, todo lo que es el análisis de esas células. Entonces, bueno, después de este caso, por supuesto, Japón es como que el país que más ha avanzado en este campo, porque Estados Unidos, por supuesto, tiene protocolos con IPS, y China y un montón de países. Aquí les traigo este gráfico de lo que son el número de ensayos clínicos que se han iniciado por año. Aquí salen embrionarias y salen transferencia nuclear. Pero yo quiero que se... Ay, no lo coloqué. Es que sin luz no lo trabajar. Hice el cuadrito y todo y como que lo borré. Apoyo la moción. Sin luz uno no trabaja bien. Eso es tener una vela aquí y pensar de que si se cae se te va a quemar la computadora, no es agradable. Entonces, quiero que se fijen principalmente en lo que son las barras anaranjadas, las azules y las rosaditas, ¿ok? En el 2014 sale el primer protocolo, que es el que les acabo de mostrar de los japoneses, y luego ese fue con células autólogas, ¿ok? Pero en fíjense... 2013. Dijiste 14. No, 2014. ¿Cómo que 2014? Pero ahí aparece 2013 en el grafiquito, ¿no es el rosado? Sí. Sí, por eso lo digo. O sea, bueno, claro, la publicación fue en el fue en el 2014. 14, claro. En el 2013 aparece el primer protocolo clínico que fue con células autólogas y, bueno, se pasaron unos añitos mientras como que todo el mundo arrancaba y empiezan a salir los protocolos clínicos a partir del 2017, ya sea con IPS halogénicas, IPS HLA específica o autólogas. Y vean cómo las halogénicas van aumentando a medida que se van implementando los protocolos por año, por lo que ya les había dicho, es más fácil tener un banco de células halogénicas que más o menos hagan match con la población y poder utilizarlas en vez de estar haciendo por paciente, que era lo que se creía al principio. Cuando se generan las IPS, todo el mundo pensó, nada, medicina personalizada, lo máximo. Pero cuando empiezan a ver todo el proceso que hay que hacer en una medicina personalizada, dicen no, es mejor halogénica, que ya esté estudiado y que ya se pueda verificar para empezar a usar los protocolos.
Y el uso de halogénicos, de autólogas, se ha mantenido relativamente igual, ¿ok? Esto es hasta el 2025. ¿Y qué patologías están siendo, tienen ensayos clínicos actualmente? Bueno, era principalmente la que tenía más porcentaje, era las enfermedades de ojo como retinitis pigmentosa, degeneración macular, etc. Incluso regeneración de córnea. Sin embargo, ha aumentado mucho lo que son las enfermedades cardiovasculares y este año fue que salió el protocolo de los parches. No, el año pasado. Pero ese protocolo ya ellos lo venían avisando desde 2014 cuando sacaron el de degeneración macular. Ellos habían hablado que en un futuro que iban a hacer protocolos para el sistema nervioso, para Parkinson específicamente, y parches para el corazón. Claro, que es lo que, o sea, cardíaco, cáncer y neurodegenerativa. Es lo más encontrado ahorita, donde más se está avanzando las investigaciones. Enfermedad de injerto contra huésped, otras enfermedades, y en diabetes también hay varios protocolos clínicos. Y sin embargo, con todos estos, desde el 2014 que se empezaron a implementar hasta ahorita, y con todo el boom de los protocolos clínicos con células IPS, todavía no hay un tratamiento aceptado por las agencias regulatorias para tratar patologías con IPS. Pero la del ojo no está aceptada. ¿Cuál? La del ojo No, eso es un protocolo clínico. Son protocolos clínicos empíricos todavía. Esos son protocolos clínicos. Todo eso es protocolo clínico. Bueno. Se vuelve un momentico, experiencia clínica. El gran problema de esto es que en todas estas enfermedades, en ojo, en diabetes, en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades cardíacas, la enfermedad está avanzadísima. Claro. Ya la persona está ciega, o ya la persona tiene una cicatriz en el corazón, o ya la persona no tiene páncreas. ¿Sí? La que le hicieron en China, el trasplante, ella tenía 2 o 1 trasplante de islotes de páncreas. Tenía 2 trasplantes de hígado y 2 de islotes de páncreas. Ya eso era. Entonces, aquí lo que se va a mover es lo mismo que pasó en cáncer. Que los pacientes se enteran de esto y le exigen al gobierno que se hagan esos estudios en etapas menos avanzadas. Que tú, por ejemplo, en degeneración macular, tú sabes que la persona en 10 años va a estar ciega, en 15 años va a estar ciega, tú lo sabes, empieza ahí, ¿sí? No es lo mismo. En diabetes, tú agarras a las personas, a los muchachos, los agarras en diabetes tipo 1, tipo 1 en la fase 1, que todavía tienen niveles de insulina, no lo vas a agarrar cuando ya no tiene insulina, ¿no? Entonces, hacia allá va todo esto. Nosotros esperamos, bueno, con IPS quizás nosotros nos vamos a meter en ojo, quizás en corazón. Y con mesenquimales nosotros esperamos con mesenquimales acá, en médula y en corazón. Eso es lo que nosotros esperamos hacer en pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. El miércoles es con paredes.